Que nada te impida seguir formándote. Elige CEF. Elegí especializarme estudiando un máster en el CEF por su amplia trayectoria formando a los mejores profesionales. Elegí CEF para preparar la oposición por su metodología y por sus resultados. Elegí reciclarme con sus cursos por la seguridad de que pase lo que pase, finalizaré mis estudios con éxito. Que nada te impida seguir formándote. Elige CEF. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es José Rodríguez, soy el delegado de protección de datos del grupo educativo CEF UDIMA y coordinador de este ciclo de ponencias que queremos comenzar hoy. La ponencia de hoy, cuyo título es Pericia Tecnológica, presentando la evidencia digital como prueba. Posteriores ponencias irán orientados al marco legislativo de la evidencia digital. Fijaos, dada la importancia de las nuevas tecnologías y la informática en el ámbito judicial y la investigación, queremos iniciar desde la asociación un ciclo de ponencias que nos permitan conocer y clarificar estas cuestiones, que duda cabe que cada día tienen más importancia. La ponencia de hoy nos va a introducir hoy en el apasionante mundo de la pericia tecnológica, mostrando la evidencia digital como prueba. Y para ello vamos a tener con nosotros a Fernando Mairata. Fernando es forense tecnológico, ejerciente también como perito informático forense. Es presidente de PETEC, la Asociación Profesional de Peritos de Nuevas Tecnologías. Posee un máster en informática forense y pericial, también máster en ciberseguridad y hacking ético. Es profesor de UDIMA en la asignatura de evidencias digitales y escenarios virtuales y es un ponente asiduo de diversas charlas, talleres, formación a profesores, temas menores, colectivos de víctimas de la brecha digital, ofreciendo, digamos, soluciones de ciberbullying, violencia de género digital y otros incidentes en redes sociales y telecomunicaciones. También es autor de algunas publicaciones como Historias de un perito informático y Historias periciales, que es un cómic que trata sobre los problemas de la ciberseguridad. Nada, qué duda cabe que es un número uno en este tema y os voy a dejar con él en estos momentos. Fernando, cuando quieras. Muchísimas gracias, José. Agradecer al grupo CEF UDIMA la oportunidad que nos brinda para desde PETEC aportar nuestro granito de arena en la formación y en la concienciación de lo que es la pericia tecnológica. Y bueno, esperemos que todas estas ponencias que vamos a ir haciendo, como ha comentado Jorge, pues os sirvan a todos y sea algo didáctico y útil. Quiero aprovechar, además de agradecer al grupo CEF UDIMA, quiero hoy agradecer de una manera especial, no solo a José esta maravillosa presentación que me ha hecho, sino a Gonzalo Pazo, que está a los mandos técnicos de todo esto, para que todo salga bien y estemos en el aire y podamos llegar a todos vosotros. También quiero mandar un saludo especial al grupo EDEFA, que nos estarán siguiendo esta ponencia desde defensa.com. Agradecimiento, como siempre, a nuestros asociados corporativos, porque sin nuestros asociados, y mucho menos sin nuestros asociados corporativos, pues PETEC no existiría y no seríamos lo que somos. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar, que para eso os habéis conectado hoy. Como sabéis, los tiempos han cambiado. Pero no es que hayan cambiado un poco, es que están cambiando constantemente. Y vosotros me diréis, ¿y eso en qué nos afecta? Nos afectan muchísimo. Si os acordáis de esta imagen, aunque ahora veis que las pantallas muestran situaciones de hoy en día de evidencias digitales, como pueden ser las redes sociales, un correo electrónico, ahí veis
un robo de información, pirateo, en fin, una serie de delitos que se hacen a través de las nuevas tecnologías. Pero esta imagen es de la película Juegos de Guerra, que es de 1981. Si os acordáis de aquella fantástica película, que recomiendo verla a los que no la hayáis visto, en aquel momento un niño, a través de un ordenador muy básico, claro, estábamos a principios de los 80, pone en jaque a un país porque entra en el sistema de defensa y, bueno, se pone a jugar con el sistema de lanzamiento de misiles nucleares. Como veis, bueno, esto hace 40 años prácticamente, pero hoy en día sabemos que esto es posible. Y no solo esto, sino todos los delitos que íbamos conociendo o que hemos conocido de siempre, pues han ido evolucionando. Vamos a ver, para que veáis cómo ha avanzado este mundo hacia lo digital, lo que pasa en un minuto en Internet. A ver, si cogéis lo que pasaba en un minuto en Internet en 2019, es impresionante cómo va exponencialmente subiendo la cantidad de, por ejemplo, mensajes de WhatsApp que se envían en un minuto. O horas de YouTube. Gracias a la pandemia, gracias entre comillas, ¿vale? Tampoco vamos a pensar que ha sido buena la pandemia, pero resulta que se han disparado las videoconferencias. No solo las videoconferencias, sino todo el tipo de trabajo colaborativo online. Bueno, y todo esto, ¿qué nos significa a nosotros? Pues que si en un minuto hay 150.000 mensajes en Facebook, 138.889 imágenes nuevas en Instagram, 347.222 stories subidas a Instagram, 41,5 millones de mensajes de WhatsApp. Multiplicad esto por los minutos que tiene una hora, por las horas que tiene un día, por los días que tiene un año. Y os daréis cuenta que tenemos millones de acciones a lo largo de un día, de una semana, de un mes, de un año, que pueden requerir de una pericial tecnológica. Sabemos, efectivamente, que los tiempos han cambiado, pero a nosotros, ¿en qué nos afecta? Pues muy sencillo. No es que los criminales hayan cambiado, porque los criminales no han cambiado, los delitos no han cambiado. Se aprovechan de las nuevas tecnologías para que les sea más fácil realizar esos delitos. Si uno quería robar un banco hace 40 años, ¿qué es lo que hacía? Pues se tenía que ocupar de tener un equipo, tener un plan de entrada al banco, las armas, la logística, la vía de escape, saber que ese banco iba a tener dinero, en fin, una serie de detalles para llevar el plan a cabo. Hoy en día no requiere de tanta infraestructura. Desde un ordenador de cualquier casa se puede intentar, incluso se puede llegar a hacer, lo estamos viendo en muchas ocasiones, estafas a nivel internacional o robos a nivel internacional, lo cual hace mucho más sencillo para el delincuente porque se escuda en el falso anonimato que hay en Internet. ¿Por qué falso? Porque al final todo deja rastro. El problema es saber encontrar ese rastro y que no se pierda con el tiempo. Hoy en día, en un dispositivo móvil de los que llevamos en el bolsillo, en un coche conectado, en un ordenador, en una cámara de videovigilancia, a través del IoT, en las redes sociales, podemos encontrar casos de acoso, casos de estafas, chantajes, en fin, muchísimos delitos que se aprovechan de esta tecnología para no dar la cara ante la víctima y poder sacar mayor beneficio en menos tiempo. Entonces es cuando aparece la figura del forense tecnológico o el perito informático. ¿Qué es un perito informático? Pues un perito informático no deja de ser un asistente de la ley. Es un experto en la materia de la tecnología. En este caso, claro, hay peritos de otras
de otras especialidades. Pero en el caso que nos ocupa, el forense tecnológico es un experto en materias tecnológicas, en informática forense, en telecomunicaciones. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre una prueba pericial y una prueba testifical? Pues muy sencillo. En la Ley de Enjuiciamiento Civil del 7 de enero de 2000, en el artículo 299, creo que es, habla de que los medios de prueba que se pueden hacer valer en juicio está entre ellos el dictamen de peritos. ¿Qué diferencia hay entre un dictamen de peritos y una prueba testifical? Una prueba testifical es una declaración de un testigo, alguien que ha visto lo que ha ocurrido directamente o que es conocedor de esos hechos porque se los han contado. Un peritaje, sin embargo, no ha estado presente cuando se han sucedido los hechos y a través de la extracción de evidencias, analizar esas evidencias, es cuando llegamos a saber lo que ha pasado. ¿Por qué? Porque un experto en tecnologías tiene que saber descifrar qué es lo que ha pasado para que esas evidencias que ha extraído, convertirlas en pruebas y demostrar la historia que han vivido. Más fácil es si lo vemos con un médico forense. Entonces sabemos que les llegan los cuerpos y tienen que saber de qué ha muerto. Pues bueno, la evidencia digital sería el muerto y a partir de ahí, pues nosotros haríamos como el médico forense. Extracción de las evidencias y analizarlas. Una vez que las hemos analizado es cuando procedemos a hacer el informe pericial, que es el que va a aportar la luz al abogado de nuestra parte, al abogado de ambas partes, al juez o a quien nos haya reclamado en sede judicial. Porque al final lo que tenemos que hacer es dar luz sobre los temas tecnológicos a los abogados, a los fiscales y a los jueces, que lógicamente pues no tienen que saber de todo, no tienen que saber de tecnología, de dietética, de cualquier especialidad que se les pueda presentar. Entonces, nosotros tenemos que coger esas evidencias para conseguir poder presentarlas como pruebas sin que sean alteradas y que puedan ser aceptadas por el tribunal. Sabemos que hay muchas leyes que nos interfieren en nuestro trabajo o que nos lo regulan, más que interferir, que nos lo regulan. Todas estas leyes, como ha comentado José, las comentarán en la siguiente ponencia, que hablarán de la normativa, del marco jurídico y normativo de la evidencia digital. Pero bueno, que os vayan sonando que cuando hacemos un trabajo pericial tenemos que tener en cuenta muchas cosas. Tenemos que tener en cuenta la ley de protección de datos. ¿Por qué? Porque si vamos a acceder, por ejemplo, a un terminal móvil, tenemos que respetar, uno, que el que nos lo trae sea el dueño. Dos, que realmente los datos que tiene dentro son suyos. En fin, que no llegue alguien y te diga, es que quiero ver aquí qué me han hecho y resulta que no es suyo, lo que quieren es espiar el móvil y meterte en un problema. O con un ordenador, sea de una empresa o sea particular. Todas esas cosas son las que tenemos que tener cuidado con todas las leyes. Por eso nos apoyamos los peritos siempre en los abogados. Una buena pericia tecnológica se hace con equipos multidisciplinares, porque ni el perito puede saberse todas las leyes, para eso nos ayudan los abogados y los expertos en los marcos normativos. Por ejemplo, yo en una pericial tecnológica me apoyaría, entre otros, en José, que es el delegado de protección de datos del grupo Cefudima, para saber si voy a acceder a un dispositivo móvil, si puedo hacerlo, no puedo hacerlo, cómo puedo hacerlo, qué ha tenido que firmar el empleado de la empresa para que podamos acceder al dispositivo y podamos extraer las evidencias. Esto no es fácil porque cualquier paso en falso que demos en cualquiera de los eslabones de la cadena que vamos a ir construyendo
para llegar a presentar una evidencia como prueba, si metemos la pata, rompemos la cadena y nunca podrá ser presentada como prueba, con lo cual habremos perdido esa oportunidad y muchas veces podremos perder el juicio y alguna cosilla más. ¿Qué pretendemos cuando hacemos la elaboración de una pericia tecnológica? Muy sencillo. Cuando nos viene un cliente y tenemos que ver qué es lo que quieren para el trabajo, tenemos que responder a 6 preguntas. Nos las hacemos al principio del informe y las tendremos que responder al final del informe, porque el objetivo final de la pericia tecnológica es dar luz a esas preguntas. ¿Cuáles son estas preguntas? Muy sencillo. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuándo ha pasado? ¿Dónde ha pasado? ¿Quién la ha realizado? ¿Cómo lo ha realizado? ¿Y por qué lo ha realizado? Ojo, en el por qué no tenemos que buscar solo lo que ha llevado a la persona a hacerlo, sino también el saber por qué ha podido hacerlo. ¿Por qué ha podido entrar en tu ordenador? Pues porque no tenías el antivirus instalado, porque no tenías los parches de seguridad instalados, por una serie de cosas. Ojo, este punto es muy importante porque cuando hacemos una pericial tecnológica no siempre la hacemos a posteriori, ¿vale? Sabéis que los médicos forenses no solo tratan con cadáveres, también evalúan cuando has tenido un accidente para ver qué problemas te ha generado ese accidente para una indemnización, para un tratamiento. Pues nosotros hacemos lo mismo, no solo actuamos cuando ha habido un delito, cuando hay un problema con tecnología de por medio, sino que también lo hacemos de forma preventiva. ¿Para qué? Para que las empresas que nos contratan sepan dónde tienen los problemas y puedan subsanarlos antes de que sea una puerta para que les entren por allí a estafarles, a robarles información, a todo lo que se os ocurra que se le puede hacer a la competencia. Como os he dicho, hay mucha normativa alrededor de estos informes que hacemos y de nuestro trabajo. Yo en esta ocasión no os quiero hablar de leyes, por lo dicho, os hablarán en una segunda parte de esta ponencia, pero sí quiero hablaros de la normativa que nos regula cómo debe ser un informe y cómo debemos hacer una pericial tecnológica desde la extracción de las evidencias hasta la presentación de las mismas en sede judicial. Aquí, aparte de todas estas normativas que veis en pantalla, tenemos que tener muy en cuenta la ley de firma digital. La ley de firma digital lo que dice es que una evidencia digital hay que presentarla en su naturaleza. ¿Qué es esto de en su naturaleza? Pues que cuando yo presento un correo electrónico como prueba, una grabación, no vale con que yo vaya con un papel al juez y le diga, señor juez, este correo electrónico, esta grabación. No, está muy bien llevarlo en papel. Lógicamente hay que llevarlo en papel bien hecho, hay que llevar un informe pericial. Pero también tenemos que aportar la prueba en su naturaleza, es decir, en digital, para que en cualquier momento se pueda hacer una contrapericial o se pueda hacer una nueva pericial. ¿Por qué? Porque una pericial bien hecha, si coges el mismo origen y sigues los mismos pasos, tienes que llegar al mismo destino. ¿Qué normativas nos regulan nuestro trabajo y nuestros informes? La UNE 197.010 de 2015. Hay una primera versión de 2011. Hay pocas diferencias entre ambas. Y lo que están decretando son los criterios generales para la elaboración de los informes y los dictámenes periciales. Nos explican cómo tiene que ser la estructura del informe, qué información tenemos que poner, los capítulos, cómo tiene que ir numerado, pues todas esas cosillas para que el informe sea más o menos estándar. Luego tenemos dos ISOs importantes, que son la 27037 y la 27042.
que son las que nos van a regular cómo tenemos que manipular las evidencias digitales para no perder cadena de custodia y para que no manipularlas, y que cuando lleguemos al final del proceso sigamos con el origen siempre con una copia guardada para que tengamos la evidencia salvaguardada. Luego tenemos otras UNES que ya son a nivel español, que son la 71.505, la 1, 2 y 3, que habla, pues bueno, de cómo tenemos de cuáles son las buenas prácticas, del vocabulario que tenemos que usar, formatos técnicos, bueno, pues toda esta normativa es la que tenemos que aglutinar y llevar dentro de nuestros informes. Para que lo veáis más claro, cómo nos afectan las distintas normativas. En el proceso de una pericia tecnológica tenemos estos 6 pasos. Tenemos identificación de sistemas afectados y adquisición de evidencias, que estarían bajo la ISO 27037, el análisis de evidencias y la obtención de información bajo la ISO 27042 y la generación de informes y la presentación de pruebas, que ahí ya sí entra la 197.010 de 2015, insisto, si es de 2011 tampoco hay ningún problema. Y luego, durante todo el proceso, acordaros que hemos hablado que las UNES 71.505 de la 1 a la 3 nos hablan de cómo tenemos que manipular esas evidencias, cómo tenemos que utilizar los sistemas técnicos, el vocabulario, todas estas cosillas que es importante tener a lo largo de todo el trabajo pericial. Y la 27.037, que es la que nos va a hacer que, si la cumplimos, estemos garantizando la cadena de custodia. ¿Pero qué es la cadena de custodia? Bueno, muchos de vosotros sois abogados, o por lo menos os sonará de verlo en la tele, en los distintos procesos. Hay muchos que son muy famosos, que al final las pruebas pues las han tirado en el juicio porque la cadena de custodia no ha existido, o la cadena de custodia se ha visto afectada en alguno de los procesos y, bueno, pues si no hay cadena de custodia, al final la prueba no se puede presentar en sede judicial con unas garantías. Entonces, la cadena de custodia de una prueba lo definiríamos como un procedimiento controlado que aplicamos a los indicios materiales relacionados con el delito, desde su localización hasta su valoración por los encargados en el análisis, en este caso los informáticos forenses, con el fin de no viciar las evidencias durante su manejo, evitar sustituciones, destrucciones, contaminar la prueba en sí. Para ello, ¿qué es lo que hacemos? Pues hacemos la extracción de la evidencia, como veremos más adelante, de una determinada manera para asegurar que siempre dejamos el original o una copia fidedigna en guarda custodia y que no se puede alterar, de forma que siempre vamos a tener el original preservado para que no tengamos problemas en el futuro, si hay que repetir la pericial, si hay que hacer una contrapericial y, sobre todo, para presentar ante el juzgado la evidencia tal y como la hemos extraído. Al recolectar las pruebas, lo importante es el significado, ¿no? El valor que le vamos a dar dentro del proceso de la investigación, y por eso es importante tener esa cadena de custodia, para que demostremos que no ha sido manipulada desde su extracción hasta su presentación en sede judicial y no nos la puedan impugnar. Vamos a ver cómo vamos a ir haciendo la cadena de custodia a lo largo del trabajo pericial. Vamos a empezar con la identificación de los sistemas afectados. Esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que delimitar muy bien cuál es la finalidad de nuestro trabajo y cuál es el alcance real. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces te llaman para hacer una pericial y te dicen, bueno, son 2 correos electrónicos, y de 2 correos electrónicos se convierten en 27 correos electrónicos, 2 teléfonos móviles, 4 discos duros.
Entonces, lo primero hay que reunirse con el cliente, identificar realmente dónde tenemos el problema o qué nos puede aportar esas evidencias para aportar las pruebas en sede judicial. Una vez que lo tenemos identificado, pues ya vamos a hacer la adquisición. Ojo, aquí empezamos ya el protocolo de cadena de custodia. ¿Cómo garantizamos la cadena de custodia en la extracción de evidencias? Lo primero, realizando el protocolo delante de un fedatario público, ya sea un secretario judicial, un notario. Nuestro objetivo, que el original permanezca sin tocar. ¿Cómo hacemos eso? Pues muy sencillo. ¿Qué es un disco duro? Lo clonamos con clonadoras preparadas para este fin, que lo que hacen es una copia exacta de ese disco duro y además está protegido de escritura para no poder manipularlo, que no se rompa, que no haya interferencias en el contenido. Y así lo preservamos. Una vez que hemos hecho la copia, que de hecho si lo hacemos con copiadoras modernas podemos sacar incluso 2 copias, el original lo precintamos. Lo primero, calcularemos un hash, que es un algoritmo matemático, que si hay manipulación de la información que hay dentro, al volver a calcular el hash con el mismo algoritmo, te va a cambiar la numeración. Con lo cual nosotros lo primero que hacemos es calcular ese hash, que sería la firma digital de esa evidencia. Ese hash lo ponemos en una etiqueta y lo ponemos con la evidencia. La ponemos dentro de una bolsa antiestática siempre, porque al tener elementos electrónicos para que no sean dañados, lo guardamos en una bolsa de burbujas, lo llevamos todo bien precintado y lo dejamos en guarda y custodia en la caja fuerte del notario o en el juzgado. Nosotros, ¿con qué vamos a trabajar? Siempre con la copia. Viene un cliente y, oye, tengo este ordenador, hay que hacer una pericial de él. Bueno, pues nos hacemos un par de copias del disco. ¿Por qué? Porque el original es el que vamos a dejar siempre en guarda custodia. Le montamos una copia para que sigan trabajando con ese equipo y la otra nos la llevamos nosotros para trabajar. Importante, cuando estamos durante la extracción delante del fedatario público, debemos ir sacando fotografías de todo porque hay que documentar todos los pasos que hacemos durante todo el protocolo de la pericia tecnológica. O sea, desde que empezamos hasta que terminamos hay que ir cogiendo evidencias de todos los pasos que damos. ¿Por qué? Porque es importante, como hemos dicho antes, no dejar ninguna grieta dentro de todo el proceso para que no nos puedan invalidar porque cree dudas el procedimiento seguido. Hacemos el clonado bit a bit, calculamos el hash, tenemos nuestra copia. Bueno, pues estamos preparados ya para seguir con nuestro trabajo. Ojo, si os dais cuenta, como hemos dejado una copia al notario o en sede judicial, tenemos que tener un registro de cadena de custodia en el cual esté en cada momento cuando esa evidencia pasa de un sitio a otro y quién la ha manipulado. Nosotros la dejamos en el notario, si el juez la pide, pues alguien tendrá que ir, rellenar que se lo lleva, entregarlo en el notario y tener una trazabilidad de esa evidencia. Utilizamos pegatinas void. ¿Qué son las pegatinas void? Pues son las típicas de garantía, porque cuando estamos sellando el sobre donde hemos metido la evidencia, tenemos que demostrar luego que no ha sido manipulado. Hombre, tenemos el hash, pero antes de calcular el hash, si podemos tener otros sistemas para descubrir si se ha manipulado o no se ha manipulado, es mucho más rápido. Entonces, con las pegatinas lo que hacemos es poner un precinto. Una vez que está todo sellado, está firmado por el notario y demás, pues nosotros cogemos nuestra copia
y nos vamos al laboratorio a analizar las evidencias que hemos extraído. Momento importantísimo. ¿Por qué? Porque un buen análisis es lo que nos va a llevar a unas conclusiones claras. Y unas conclusiones claras son las que van a llevar a que la prueba sirva o no sirva dentro de un proceso judicial. Nosotros, si lo hemos dicho antes, trabajamos siempre con copias. Importante, el perito, lo hemos dicho antes, es un experto en tecnología. Con lo cual, cuando llega a unas conclusiones claras, no es que interprete qué ha pasado, no es que piense qué ha pasado, no es que crea qué ha pasado, afirma qué ha pasado, porque está seguro de lo que ha pasado con esa evidencia por sus conocimientos técnicos. Importantísimo, cuando hemos terminado de analizar las evidencias y hemos empezado ya a trabajar con ellas, uno, no hacerlo solos, hacerlo siempre en equipo. Lo hemos dicho antes, un equipo multidisciplinar, porque será la forma de tener más seguridad en lo que estamos haciendo y sobre todo que 4 ojos ven más que 2. Una vez que hemos hecho el análisis, que tenemos clara la historia que nos cuentan las evidencias, pues lo que tenemos que hacer, muy sencillo, repetir el análisis. ¿Os acordáis lo que os he dicho antes, no? Si tenemos el mismo origen y seguimos el mismo recorrido, al final tenemos que llegar al mismo sitio. Pues si repetimos todo el análisis y llegamos al mismo punto, será que es que hemos llegado a unas conclusiones claras porque aplicando nuestro experto conocimiento es donde llegamos a una conclusión clara de lo que ocurre. Y seguimos documentando todos los pasos que hacemos. La metodología, el software que empleamos, las máquinas que empleamos, el bloqueador de escritura, la cámara, todo. Es importante ir apuntando también las horas a las que vamos haciendo las cosas, pues la extracción de evidencias, cuánto tiempo hemos estado con la clonación del disco, con la extracción del dispositivo móvil. ¿Vale? Importante ir teniendo muy claros todos los conceptos para luego plasmarlo en el informe dentro de la parte de la metodología y de los pasos realizados durante el trabajo pericial. ¿Vale? De esta forma es como garantizamos la cadena de custodia. Bueno, pues ya tenemos las evidencias analizadas y ahora pues lo que tenemos que hacer es obtener la información, ¿no? Vamos a obtener la información que nos cuentan esas evidencias de la historia que han vivido. Había un abogado que siempre me decía, Fernando, lo importante es contar la historia que hay detrás de esas evidencias. La historia que te está contando esa evidencia, que al final es la historia que te cuenta la prueba. Pues vamos a obtener toda esa información de las evidencias que hemos extraído. Vamos a aprovechar y vamos a separar el grano de la paja. Vamos a sacar toda la información que es útil para el caso y vamos a ignorar la que no nos afecta en el caso. Por ejemplo, un disco duro de 1 tera, resulta que te están preguntando si hay fuga de información. Pues a lo mejor lo único que te interesa para esa fuga de información es el correo electrónico, o es la actividad de los USBs, o es la actividad de Internet. Bueno, pues hay otras partes de la información del disco duro, como puede ser carpetas de fotos personales, documentos privados de la empresa que están guardados, presentaciones, vídeos que se ha descargado el empleado porque son del baile de los niños del colegio y demás. Todo eso no nos importa, con lo cual todo eso es la paja que tenemos que apartar para quedarnos solo con el grano. Utilizar lo que es útil
y poder avanzar en lo que es el análisis de lo que está pasando y montar esa historia que nos está contando la evidencia. Ojo, que a veces tenemos cosas ocultas, ¿vale? Y no debemos pasarlo por alto. ¿Por qué? Porque hay técnicas de esteganografía, de criptografía, que son técnicas para ocultar dentro de una foto, dentro de un documento, dentro de un archivo, información oculta a simple vista. Tenemos que ser capaces de discernir cuando se están utilizando este tipo de técnicas para que cuando presentemos la evidencia, si realmente, imaginaros, para que lo veáis claro, una fuga de información y resulta que encontramos un correo electrónico y ese correo electrónico lo que tiene es una foto de sus vacaciones. Bueno, pues al final, si tú coges y tienes un correo electrónico que has mandado una foto de tus vacaciones, que estás ahí en la playa, la empresa te podrá decir que si es un uso inadecuado y demás, pero ahí no hay fuga de información. Ahora, si analizamos la foto y resulta que dentro de la foto, a través de técnicas como las que hemos comentado, va oculto un PDF que puedes sacar conociendo cómo hacerlo y ese PDF lleva la lista de los proveedores de tu compañía, la lista de precios, la lista de clientes. Si es la misma foto que hemos sacado antes, pero ojo, que eso ya sí es un problema de fuga de información. Entonces ahí sí que tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos haciendo esa obtención de la información. Saber que una foto es una foto, que un PDF es un PDF y que dentro de una foto no hay un PDF o que dentro de un PDF no tenemos un ejecutable. Porque a lo mejor ese ejecutable es un troyano o un programa espía que lo que están haciendo es meterte en el ordenador para, imaginaros, cualquier maldad. Entonces, aquí, en este apartado, en la obtención de información, es cuando tenemos que tener muy claro todo esto que hacemos. Lo hemos dicho antes, vamos a generar el informe. Venga. Vamos a ver que durante todo el trabajo hemos cumplido con las ISOs correspondientes y con las UNES a la hora de manipular las pruebas, de extraerlas, de conservarlas y vamos a empezar a aplicar la 197.000, que es la que nos va a decir los apartados que tiene el informe. Y no os olvidéis nunca de adjuntar el registro de la cadena de custodia. Si no hay registro de cadena de custodia, ojo, que pueden ir por ahí a tirarnos la prueba. Una vez que tenemos nuestro informe preparado, ya se lo pasamos al abogado, al juez, a quien nos lo haya pedido, y viene la parte menos técnica, que es la presentación de las pruebas. ¿Qué ocurre? Que nosotros podemos hacer un informe fantástico, pero luego hay que ir y explicarlo en el juzgado, porque por muy fantástico que sea nuestro informe, pues puede no quedar claro a alguien que no sabe de tecnología. Entonces, vamos a ir al juzgado. Los peritos son los últimos en entrar a sala. Normalmente estás fuera esperando. Y se puede hacer muy largo el día. Bueno, pues aprovechar ese momento para el networking, para repasar vuestro informe, llevaros una copia, porque lo importante es que tú haces un informe hoy y a lo mejor el juicio es dentro de 3 años. Si solo has hecho un informe en tu vida, pues lógicamente te acordarás de todos los detalles. Pero cuando haces muchos trabajos periciales o son casos muy, muy, muy curiosos, o bueno, pues no te vas a acordar de todos los detalles. Pero siempre te guardas una copia del informe y antes de entrar a sala, lógicamente te lo has preparado. Es importante saber hablar ante un tribunal, ya no solo ante un tribunal, sino ante cualquier persona. ¿Por qué? Porque a nivel técnico podemos ser muy buenos,
pero si no sabemos explicarnos, si no sabemos hacer llegar el mensaje y hacer que alguien que no es técnico lo entienda, no habrá servido para nada nuestro informe. Nuestro informe tiene que servir para que alguien que no tiene conocimientos en absoluto de lo que estamos haciendo, lo entienda. A ver, no has llegado a las conclusiones por azar, has llegado a las conclusiones claras y precisas por tu saber hacer, por tu profesionalidad. Entonces, no tienes que estar nervioso porque te vayan a decir que si has venido por aquí, si has venido por allá, o porque te pongan en duda nada. Tú no tienes que tener problemas de que te vayan a poner nada en duda porque lo van a intentar, pero, oye, tú has llegado a esas conclusiones porque has hecho tu trabajo bien, por la buena praxis en la prueba electrónica. Ojo, cuando vayáis a un tribunal, bien vestidos, hablamos siempre con respeto, nos dirigimos al tribunal. Tened en cuenta una cosa, y esto nos sirve para todos los que vayamos a un tribunal. A quien hay que convencer es al juez. Al abogado de nuestra parte le tenemos convencido, el abogado de la contraria nunca le vamos a convencer, pero el que tiene que enterarse de las cosas y el que hay que convencerle de que lo que hemos hecho está bien hecho y que esa prueba debe ser admitida y cuenta algo importante, es el juez. Entonces vamos a dirigirnos al juez y vamos a dirigirnos siempre con respeto, ¿vale? Eso sí, ciñéndonos a lo que tenemos en nuestro informe. Ahora os voy a contar un caso ejemplo, ¿vale? Para que veáis un poquito lo que es una actuación de una pericial tecnológica. En este caso, pues bueno, es un despido procedente. ¿Vale? Normalmente cuando os llamen para casos de despido será siempre por despidos procedentes, porque si te despiden improcedente y te dan el máximo de indemnización, pues poco habrá que rascar. Pero bueno, en este caso es un despido procedente. Bueno, vamos a ver qué alega la empresa para el despido, qué es lo que quiere nuestro cliente y qué pruebas se pueden aportar, porque a lo mejor pues lo que se puede aportar pues está muy bien, pero no tiene nada que ver con nosotros. Vamos a empezar por qué alega la empresa para el despido. Ojo, que cuando estamos en la entrevista con el cliente para saber todo esto, estamos con un abogado, ¿vale? Que es el que tiene que conocer toda la legislación para saber si podemos entrar o no podemos entrar. A ver, la empresa en este caso alega que el trabajador ha realizado trabajos sin informar a sus superiores. Trabajos, pues que luego se ha demostrado que estaban mal hechos. Bueno, ¿qué desea nuestro cliente? Pues nada, demostrar que sí estaban informados sus jefes, que le habían pedido sus jefes y que, bueno, que es un simple currito y que cumple órdenes. ¿Y qué pruebas se pueden aportar? Pues en este caso, pues resulta que como sabía que había cosas raras, se dedicaba a grabar las conversaciones que tenía de ese proyecto con todos los que participaban. Vale, en este caso entonces, pues sí, hay una grabación digital, porque lo ha hecho con una grabadora digital, con un móvil. Venga, pues tenemos ya claro que sí, que podemos hacer un trabajo pericial para demostrar que esa grabación no se ha manipulado, que el contenido de esa grabación es real. Pues bueno, pues vamos a seguir viendo cosas. Hasta aquí vemos que es procedente, y nunca mejor dicho, que un perito intervenga. Ahora debemos plantearnos, ¿es lícita esa grabación y podemos realizar el trabajo? Por eso es importante apoyarnos en los abogados. Y un abogado te diría que sí. ¿Por qué? Porque aunque está grabando de manera oculta, esta persona participa de esa conversación. Al participar de esa conversación puede grabarla.
Otra cosa sería que la hubiese grabado sin participar, con lo cual esa grabación no sería legal. Entonces, antes de entrar a realizar nosotros una pericia tecnológica de una evidencia, tenemos que saber si esa evidencia se ha obtenido de forma lícita. ¿Qué debemos responder con nuestro informe? Aparte de las 6 preguntas que nos hicimos antes. Pues 1, que el fichero de audio está grabado en la fecha y hora correspondiente a la reunión y que no ha sido manipulado. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo digo que yo tuve una reunión con mi jefe tal día a tal hora en tal sitio y que la grabé, pues si la grabación no se corresponde con ese día, que es cuando fue la reunión, podemos tener un problema. Entonces, bueno, pues vamos a ponernos manos a la obra porque ya hemos visto que efectivamente tenemos una evidencia que tenemos que utilizar, tenemos el visto bueno de nuestros abogados que, bueno, esa evidencia es legal utilizarla. Pues bueno, vamos a afrontar el trabajo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo primero, nos entrevistamos con el cliente como ya hemos hecho, delimitamos el alcance, acordaros, primer paso de un trabajo pericial. Y lo siguiente, un presupuesto y provisión de fondos. Una vez que nos han hecho la provisión de fondos, ¿por qué es importante? Porque nosotros no nos inventamos el resultado. Entonces, el cliente nos pide qué es lo que quiere demostrar, pero nosotros con las evidencias lo que debemos demostrar es lo que demuestran las evidencias, no lo que creemos que dicen o lo que nuestro cliente quiere que digan. Si una mesa es azul, por mucho que nuestro cliente quiera que sea amarilla, la mesa es azul. Con lo cual la evidencia nos dice que la mesa es azul. Y al final no podemos demostrar lo que nuestro cliente quiere que demostremos. Pues oye, lo mismo al final no nos paga. Pues oye, vamos a tener cuidado con esas cosas, que luego ya entraremos en otros aspectos jurídicos para reclamar nuestros honorarios, pero por lo menos habremos cobrado esa parte muchas veces para cubrir lo que es el material y por lo menos no salir perdiendo. Porque si tienes que ir a clonar discos duros, pues tienes que comprar discos duros y llevar discos duros nuevos. Tienes que mantener la licencia de los dispositivos de extracción de móviles. En fin, tienes una serie de gastos que, bueno, pues como en muchas otras profesiones, lo que tenemos que procurar es por lo menos no perder. Una vez que tenemos la provisión de fondos, tenemos que firmar los acuerdos de confidencialidad y, ojo, y de autorización para acceder a esos dispositivos. No vaya a ser que el día de mañana esto lo carga el diablo y el cliente se enfada con nosotros y dice que hemos accedido sin su permiso a su móvil. Bueno, venga, pues ya lo tenemos. Ya tenemos todo y nos quedamos con el cliente en un notario o con el secretario judicial para hacer el comienzo de la cadena de custodia, para hacer la extracción de evidencias. Venga, en este caso, como se había grabado con un móvil, pues el móvil lo tendremos que conectar por USB al ordenador para acceder a la carpeta donde están guardadas las grabaciones y hacer una copia de esos ficheros. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer una vez que ya tenemos el primer fichero, que es el que tiene la grabación? Grabar otro audio con el mismo móvil. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque así tenemos con qué comparar. Es importante que si la grabación se ha hecho con el mismo terminal, luego los datos ocultos técnicos que llevan los ficheros digitales nos tienen que coincidir, porque nos tiene que coincidir el modelo de móvil, nos tiene que coincidir un montón de parámetros porque lo hemos hecho con el mismo dispositivo. Guardamos las evidencias, trazamos la cadena de custodia. Como podéis ver aquí, el fichero está guardado, después de calcular el hash y de todo, en un pendrive. Ese pendrive le ponemos la pegatina void, la de garantía. De forma que si alguien abre, está puesta la pegatina por ambos lados.
es imposible abrir ese pendrive para manipularlo sin que se note por la pegatina. Pero bueno, no contentos con eso, lo metimos en una bolsa antiestática. Le pusimos la pegatina con las características de la evidencia, el caso, qué prueba es, la fecha, quién es el perito que la ha extraído. Y una vez hecho esto, la forramos con Iron Fix de tal forma que era imposible abrirlo sin que se notase. No contentos con esto, pues lo metimos en una bolsa en un sobre burbujas. Lo mismo con una pegatina de evidencias que cubría todo, firmado por el notario, firmado por los testigos y firmado por el perito, y volvimos a forrar. Bueno, esa primera copia es la que se quedó el notario y nosotros nos quedamos con otra. El notario nos firma el registro de cadena de custodia y nosotros nos llevamos tanto el fichero que hemos extraído como el de la segunda grabación que hemos hecho para trabajar ya el análisis en nuestro laboratorio. Venga, es un fichero de audio. Vamos a empezar a ver todos los metadatos que tiene, esos datos técnicos que lleva ocultos, y vamos a ver cómo está codificado, cómo no está codificado. Hacemos un análisis del espectro de onda para ver si hay cortes, no hay cortes. Lo escuchamos una y otra vez buscando ruidos, utilizamos herramientas que nos permiten la comparación de los metadatos entre un fichero y otro. Bueno, ¿os acordáis que antes os he contado que a veces las cosas no son lo que parecen? Que a lo mejor una foto no es una foto, es un archivo PDF que llevo oculto. Bueno, pues vamos a ver. ¿Os acordáis que para estas cosas teníamos que saber cómo identificarlo? Bueno, aquí yo entiendo que no vais a entender muchos lo que es esto, pero bueno, nosotros lo que sacamos es el valor hexadecimal del fichero. ¿Qué ocurre? Todos los ficheros, según la extensión que tengan, tienen que terminar con un valor hexadecimal. Si es un PDF, pues termina con un valor hexadecimal. Si es un documento de Word, termina con otro. Si es un audio, pues según sea WAV, según sea MP3, bueno, según el códec que tenga, tiene que terminar con esa extensión, digamos, en hexadecimal. ¿Qué ocurre cuando encontramos varios terminadores en esta cadena hexadecimal? Pues que tendremos varios ficheros ahí metidos, aunque solo estemos viendo uno. Entonces, vamos a plantearnos siempre que puede tener truco. Vamos a pensar mal y acertaremos normalmente. Que no quiere decir que siempre tengamos estos casos, pero bueno, vamos a tener que buscar si hay técnicas de esteganografía o de criptografía. Y a partir de aquí, ya cuando tenemos claro que no tiene nada oculto, nos vamos a ir un poquito al informe ya con las cosas claras. Si os habéis fijado, durante todo el proceso hemos ido haciendo fotos, hemos ido documentando. ¿Os acordáis que os lo decía? Hay que documentarlo. Hay que tener las conclusiones claras, porque al final nosotros hemos cogido los dos ficheros, hemos visto que la original se había grabado en el día y la hora que nos habían dicho. Con un poco de suerte tenemos hasta la posición GPS porque nos la ha dado el móvil, con lo cual lo podemos ubicar incluso donde tuvieron la reunión. Vemos que no se ha manipulado, con lo cual toda la conversación que hay dentro pues la utilizará el abogado para demostrar lo que haga falta. Tenemos las conclusiones claras, tenemos nuestro informe hecho, pues vamos a ratificarlo a sede judicial. Acordaros de, seáis abogados, seáis peritos, hay que practicar mucho la oratoria en público. Y hay que preparar el interrogatorio con el abogado de tu parte, cuando vas de parte. Cuando vas solicitado por el tribunal, lógicamente no puedes prepararlo. Pero bueno, sí puedes prepararlo con algún abogado que esté contigo
que sea amigo tuyo, que pertenezca a tu misma asociación o con el que trabajes habitualmente. Y una vez que lo tienes preparado, ves con calma, ves tranquilo. Impresiona mucho entrar a un juzgado y, lógicamente, el contrario siempre va a intentar ponerte en entredicho a ti y tu trabajo. Pero sabiendo que tu trabajo has llegado a él porque no lo has manipulado, sino porque tu conocimiento técnico te ha llevado a él, pues tienes que estar tranquilo, sabiendo que has hecho bien las cosas. Simplemente hay que saber explicarlas bien para que el abogado sea el que pueda aprovecharse de esas pruebas porque el juzgado decida que son admitidas. Esto, a grosso modo, sería un trabajo, pues eso, de un fichero de audio grabado con un terminal móvil. Aquí os tengo que decir que en este caso, precisamente, pues bueno, ganó el cliente y tuvo que ser readmitido e indemnizado. Bueno, hay muchísimos otros casos, hay muchísimas casuísticas. Acordaros que un perito no puede saber de todo, igual que un abogado no puede saber de todo, te tienes que especializar. Buscar siempre los mejores especialistas de cada rama y buscar sobre todo equipos multidisciplinares, porque un buen equipo no está formado ni todo por delanteros, ni todo por porteros, ni todo defensas. Tiene que haber un equilibrio. Entonces, cuando necesitéis una pericia tecnológica, yo os invito a que busquéis siempre un equipo multidisciplinar que tengan un trabajo ya contrastado. ¿Vale? Y bueno, a partir de aquí, pues agradeceros a todos el haber estado conectados. Bueno, especial agradecimiento, por supuesto, al equipo técnico audiovisual de CEF UDIMA, en especial a Gonzalo Pazo. Y bueno, pues ahora José, que estaba atento al chat, me dirá si hay alguna pregunta que tengamos que contestar. Bueno. Sí, Fernando, tenemos varias preguntas. Algunas te voy a trasladar y otras serían más orientadas para no en el ámbito de esta conferencia, sino para una consulta legal en la que, al no disponer de todos los detalles, pues sería complicado que nos dieses la respuesta adecuada. Mira, la primera pregunta es de Ramón. Ramón Tinao nos pregunta ¿cómo puede un notario dar fe de un clonado de disco duro? A ver, un notario no da fe de un clonado. Un notario lo que da fe es de que tú has hecho un procedimiento de clonado. ¿Vale? Entonces, él no certifica que tú has hecho el clonado correctamente. Él certifica que tú has cogido un disco duro, lo has pinchado en un equipo modelo tal, marca tal, que resulta que es una clonadora de discos que se emplea en informática forense, que hace clonados bit a bit, que te saca un reporte de todo lo que ha hecho, que te calcula un hash, tanto del origen como del destino, y todo el proceso que se ha seguido. Eso es lo que te va a certificar el notario. No certifica un clonado o una extracción o un WhatsApp o un correo electrónico. El notario lo que hace es certificar que tú esa información la has sacado de este sitio y la has sacado siguiendo un protocolo que es el que viene en el acta notarial y el que vas a poner tú dentro de tu informe pericial. ¿Vale? Con lo cual, con ese acta lo que estás demostrando es que tú tenías un disco duro que estaba vacío, porque el notario lo que sí da fe es que tú lo llevabas precintado, que estaba vacío y que has seguido este protocolo para coger este origen y clonarlo bit a bit en este destino. Como él se va a quedar el original y tú te llevas la copia, pues lógicamente una vez que tenga ya, a ver, me dicen, tengo, a ver, así. Una vez que tú te has llevado el clonado, lógicamente, como está el original allí para certificarlo cuando se quiera,
tú ya sabes que toda la información que llevas en tu clonado es la que había en el disco original. Pero importante, ¿qué es eso? El notario no es técnico, el notario no sabe lo que es una copia bit a bit. El notario no sabe lo que es un bloqueador de puertos, un bloqueador de escritura. El notario lo que va a ir es certificando todos los pasos que vas haciendo del protocolo. Porque así se demuestra que como has seguido esos pasos, no has manipulado la prueba y la prueba original está en salvaguarda en su caja fuerte. Correcto, claro. Mira, Mario García nos lanza una pregunta. Es en relación al tema de las elecciones telemáticas, que nos dice que como ha pasado alguna controversia en algún partido, en las elecciones en general, ¿qué garantías existen? Me imagino que se referirá al voto electrónico. Digamos, ¿cuál es tu opinión en relación a ese tema? A ver, esto es como todo. Hay que ver el sistema. Una vez que ves el sistema y lo analizas, pues puedes ver lo seguro que es. Sí se dio el caso de un partido político que se puso en contacto con la asociación para que algún asociado les certificase para las primarias el sistema que tenían de votación electrónica. Entonces, hubo varios asociados que fueron los que lo hicieron, hacen un análisis de todo el sistema y certifican si ese sistema es bueno, no es bueno o tiene unos agujeros de seguridad que permiten que cada voto sea contado 3 veces o que no sea contado. ¿Vale? Entonces, una vez que se ha certificado todo el procedimiento y se ha certificado todo el sistema de voto, pues entonces podremos decir si es un sistema de voto seguro o no. Ahí, como os comentaba antes, tuvieron que ir varios compañeros porque tuvo que ir un compañero de Teleco, tuvo que ir un informático, tuvo que ir el abogado, o sea, tuvimos que tener varios perfiles distintos y montar el equipo multidisciplinar, porque al final un sistema de voto no es una urna que yo llego con la papeleta y la meto. Hay muchas cosas en medio del voto telemático que tenemos que analizar para tener claro que no tiene agujeros. Correcto. También nos quieren hacer la consulta, la típica pregunta de cuáles son los requisitos que se necesitan para ejercer como perito tecnológico en un juicio. A ver, esto os lo contarán mejor en la siguiente ponencia, ¿vale? Porque, bueno, hemos hablado de que nos iban a contar el marco normativo, pero lo importante es que la ley lo marca muy claro. La ley dice que para ejercer de perito tienes que tener titulación oficial de la materia y en caso de no existir titulación oficial de la materia, tener conocimientos avanzados, que pueden ser por formación o pueden ser por experiencia. En nuestro caso, por ejemplo, en la informática forense, no puedes estar colegiado. Es una controversia que hay por ahí de si tienes que estar colegiado para ser perito o no. A ver, no existe colegio de informática forense, no existe colegio de pericia tecnológica, porque no hay un colegio que aglutine la multidisciplinaridad que requiere nuestro trabajo. ¿Tenemos informáticos que están colegiados? Sí. ¿Tenemos telecos que están colegiados? Sí. Pero el estar colegiado no implica que tú puedas ejercer para extraer una conversación de WhatsApp, por ejemplo. Porque yo en la carrera de informática no di ni por asomo cómo extraer una conversación de WhatsApp, cómo extraer toda la información de un móvil. Sencillamente tampoco vi cómo analizar un correo electrónico. También es verdad que fue hace muchos años, pero mi titulación informática no es suficiente para decir que yo soy experto en la extracción de datos de un dispositivo móvil. Cuando yo la carrera me la saqué hace un montón de años, que cuando yo me la saqué los móviles, pues bueno, eran aquellos que eran tipo maleta y jamás soñamos en que tendríamos tanta tecnología en el bolsillo como lo que se utilizó para lanzar el primer satélite al espacio. ¿Vale? Entonces, lo importante, lo que marca la ley, hay peritos titulares, peritos no titulares. Bueno, todo esto os lo contarán en la siguiente ponencia porque, bueno, os aclararán los requisitos de cada apartado de la ley, de los artículos de la ley de enjuiciamiento civil, de la ley de enjuiciamiento criminal y demás.
¿vale? Para que no queden dudas, pero lo importante, tienes que demostrar que puedes ejercer pericia. Y al final, tú puedes tener muchos máster, puedes estar colegiado en 27 sitios, que el que tiene que decidir si puedes ejercer pericia o no es el juez. Correcto. Porque al final es el que va a decidir si tú cumples con lo que tienes que cumplir para ejercer como perito en su juicio o no. ¿Vale? Entonces, bueno, lo importante y que sí es obligatorio, aparte de tener conocimientos, bagaje profesional, tienes que tener un seguro de responsabilidad civil. ¿Vale? Sin el seguro de responsabilidad civil no debes o no puedes trabajar. Correcto. También nos hacen una consulta, en concreto nos preguntan si conoces algún despacho de abogados que recomiendes que tengan entre su personal peritos tecnológicos. Yo aquí diría que más bien no buscar despachos, sino buscar asociaciones de peritos. A ver, a ti no te lo puedo contar porque lo sabes, pero nosotros, de los asociados corporativos que habéis visto antes, hay varios que entre sus filas tienen peritos y tienen abogados. Pues tienen el equipo multidisciplinar dentro de la empresa. Entonces, cualquiera de los que encontréis en la página web de Pericia Tecnológica cumplen. Cada vez se van añadiendo más asociados corporativos. Este mundo, ya lo hemos dicho, es multidisciplinar, con lo cual cada vez más hay despachos que tienen peritos y hay peritos que tienen abogados en el mismo despacho. De acuerdo. Mira, Eva nos pregunta por la caducidad de la prueba pericial, en concreto, si tiene algún tipo de caducidad, si pasa mucho tiempo es válida o no es válida, etcétera. En principio no tiene caducidad. Lo que sí tendría caducidad, entre comillas, es cuando vamos a hacer la extracción de las evidencias, que lógicamente en ocasiones tienes que ir con cierta celeridad porque lo que hay en la memoria RAM se puede perder. ¿Vale? En ese aspecto sí, tendríamos que, para la extracción sí hay una caducidad. Una vez extraídas las evidencias, no hay caducidad. ¿Qué puede ocurrir? Pues que un juicio salga dentro de 5 años y dentro de 5 años resulte que ha cambiado la legislación y que lo que hasta ahora hacemos de una forma, pues haya que hacerlo de otra. Pero como la legislación que te cubre es la que estaba vigente cuando has hecho el trabajo y cuando ha empezado el procedimiento, no deberías tener ningún problema. Para eso tenemos la salvaguarda de la evidencia del original o de la primera copia fidedigna que sacamos. Correcto. Anteriormente también nos preguntaban sobre una cuestión en concreto de una pericia, no vamos a señalar en concreto qué sería, pero en el que se demuestra una deficiencia. ¿Qué ocurriría si esa deficiencia posteriormente la otra parte, la parte contraria, la ha subsanado? Entendemos que si se ha subsanado posteriormente, se ha subsanado, pero anteriormente, lógicamente, estaba mal. Claro, esto es como la ley de protección de datos. Si yo llego y denuncio a un comercio porque la cámara de seguridad está grabando una zona que no debe grabar y yo demuestro que en ese momento cuando pongo la denuncia era así, pues si luego lo han subsanado, pues a lo mejor el juez decide que la pena es menor porque, oye, se han dado cuenta y han rectificado. Pero cuando les has denunciado, esa infracción existía. Correcto. Pues en principio, si no hay más preguntas, daríamos por concluida la ponencia, agradeciendo que duda cabe a Fernando por su magnífica exposición y aclaratoria, y agradeciendo también al equipo técnico de CEF Idioma que nos ha permitido pues, estar presentes con vosotros. Fernando, yo sin más te despido. No sé si nos quieres comentar algo más o... Nada, agradeceros la oportunidad de que desde la asociación PETEC podamos colaborar en este tipo de eventos para, pues entre todos, como nosotros decimos en la asociación, juntos somos más
y el poder aportar nuestro granito de arena tanto para abogados como para técnicos que quieran dedicarse al mundo de la pericial. Y bueno, pues estamos a vuestra disposición. Agradecerte a ti pues, la labor que realizas tanto desde el grupo CEFUDIMA como desde la asociación. Agradecer al equipo técnico de audiovisuales del grupo CEFUDIMA, que al final son los que han hecho posible que hoy estemos aquí y haya salido todo bien, no se hayan caído las líneas y que el mensaje llegue. Y, lógicamente, especial a Gonzalo Pazo, que es nuestro técnico hoy a los mandos y es el que ha llevado a buen puerto este vuelo. Agradeceros a todos los asistentes y, bueno, pues en la última diapositiva teníais mis datos de contacto, sino a través de nuestra página web www.periciatecnologica.org, pues estamos a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis. De acuerdo, muy bien. Pues Fernando, muchísimas gracias y damos por concluida la ponencia. Elegí especializarme estudiando un máster en el CEF por su amplia trayectoria formando a los mejores profesionales. Elegí CEF para preparar la oposición por su metodología y por sus resultados. Elegí reciclarme con sus cursos por la seguridad de que pase lo que pase, finalizaré mis estudios con éxito. Que nada te impida seguir formándote. Elige CEF. Que nada te impida seguir formándote. Elige CEF.